Vamos a continuar ahora explicando este otro tema que se llama supernodo. Quiero aprovechar para decir que este tema surge por una de las preguntas que se hicieron en el canal. Una persona por ahí preguntó que en el método de nodos, ¿qué pasaría si nosotros incluíamos una fuente entre uno de los nodos que no fuera el nodo de referencia? Entonces vamos para allá. Miren, primero que nada tenemos que recordar o tenemos que ver qué es un supernodo. Un supernodo, estrictamente definiéndolo, podríamos decir que es el que resulta de conectar una fuente de voltaje entre dos nodos, pero importante, ninguno de ellos debe de ser el nodo de referencia, porque si nosotros tuviéramos una fuente de voltaje conectada aquí al nodo de referencia, pues lejos de ser un problema, sería una ventaja, porque pues ya conoceríamos uno de los voltajes del nodo. Un supernodo podría ser, por ejemplo, este que está aquí. Si nos damos cuenta, entre el nodo B y el nodo C encontramos una fuente de voltaje, de tal manera que a esto es lo que nosotros vamos a definir como un supernodo. Asociado a este supernodo, nosotros podemos definir una ecuación. Esta ecuación la vamos a definir en términos de los dos nodos que está conectando esta fuente de voltaje. En este caso, la fuente de voltaje con la terminal positiva está conectada entre el nodo C y el nodo B, de tal manera que el voltaje de esta fuente de alimentación se definiría como el voltaje que existe entre el nodo C menos el nodo B, es decir, la terminal más positiva menos la terminal más negativa. Igual que el método de nodos, pues este método utiliza la ley de Ohm para poder calcular valores de corriente y utiliza las leyes de Kirchhoff, que en este caso la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que la suma algebraica de todas las corrientes que entran en el nodo, en este caso va a ser en el supernodo, tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen de él. ¿Sale? Bueno. Este es el circuito del cual habíamos partido. Este circuito lo resolvimos utilizando el método de nodos. E insisto, uno de los youtubers o una persona que nos contactó a través del canal dijo, oye, ¿y qué pasaría si le colocamos esta fuente de voltaje? Dije, bueno, pues vamos a explicarlo. Y lo que resulta pues es este circuito conocido como supernodo. De hecho, si nos fijamos en la definición, pues es una fuente de voltaje que está conectada entre dos nodos y ninguno de ellos es el nodo de referencia. Entonces también de este supernodo pues vamos a poder sacar su ecuación. Antes de eso definamos la dirección de las corrientes. Yo les había dicho en el método de nodos que pues para mí el método que yo utilizo es si se trata de resistencias o elementos que no tienen definida la dirección de la corriente, pues voy a pintar la dirección en cada uno de los nodos saliendo de él. En este caso no puedo decir que la corriente está saliendo en esta trayectoria o en esta rama, pues porque la fuente de corriente me está indicando que es hacia arriba. Pero en estas resistencias nada me impide definir la dirección de la corriente en este sentido. Lo mismo para este otro nodo, pues voy a poner la dirección de las corrientes saliendo. Y para el supernodo, que en este caso voy a pintar la corriente saliendo del del supernodo a través del nodo D y del supernodo a través del nodo C. Igual aquí ya está definida la dirección de la corriente saliendo en esta rama y en este caso vale menos 2 amperes. Escribimos la ecuación del supernodo, que en este caso la terminal más positiva está conectada al nodo D y la terminal más negativa está conectada en el nodo C, de tal manera que el voltaje tiene que ser a VD, que es este de aquí, menos VC. Sustituimos y nos queda que 12 voltios es igual a VD menos VC. Si nosotros escribimos esta ecuación en un arreglo, nos quedaría, pues tenemos el nodo del voltaje A, B, C y D. La anotamos en esta ecuación y procedemos a calcular el resto de las ecuaciones. Nos centramos ahora en el nodo A. Igual la suma de las corrientes que entran en el nodo A tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. En este caso tenemos una corriente que está entrando, que es la corriente IA. Y tenemos dos corrientes que están saliendo, que sería la corriente I1 y la corriente I2. De tal manera que igualamos IA igual a la corriente I1 y a la corriente I2. Sustituimos
en este caso para poder calcular la corriente I1. Y sería, pues para poder calcular la corriente I1, estoy asumiendo que el voltaje de este nodo es más grande que el voltaje de este nodo, por eso es voltaje A menos el voltaje B, para poder dibujar yo la dirección de la corriente en este sentido. Entonces, si yo tengo el voltaje entre estos dos nodos dividido entre la resistencia 1, pues ya tengo la corriente I1. Lo mismo para la corriente I2. En este caso, los nodos involucrados serán el nodo A y el nodo D. Divido la diferencia de estos voltajes entre la resistencia 4 y ya tengo la corriente I2. Sustituimos los valores numéricos, en este caso la corriente IA que vale 1.5 y el valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia R4. Si nos fijamos, si nosotros dividimos la unidad entre 0.5 nos va a resultar en 2 y si dividimos la unidad entre 4 pues nos va a quedar entre 0.25. Simplificamos y aplicamos la propiedad simétrica y nos resulta una ecuación de este tipo. La alineamos o la colocamos en nuestro sistema de ecuaciones y ya llevamos dos ecuaciones definidas. Ahora nos vamos al nodo B. Vemos que ¿cuántas corrientes entran en este nodo? Ninguna. Por esa razón pues son 0 amperes. Tiene que ser igual a la suma de las corrientes 3, 4 y 5, que aquí las tenemos. Definimos igual que en el ejercicio anterior para el nodo A, y el voltaje B menos el voltaje A dividido entre R1 me va a definir la corriente I3. En este caso, para la corriente I4, pues será el voltaje B dividido o partido por la resistencia R2, y para la corriente 5, pues el voltaje B menos el voltaje C partido o dividido entre la resistencia 3. Sustituimos los valores, igual que en el nodo anterior. Simplificamos y aplicamos la propiedad simétrica y nos resulta esta ecuación. Entonces ahora lo que nos queda es analizar el supernodo que está formado pues, por los nodos C y D. Igual todo esto lo vamos a considerar como si se tratara de un solo nodo donde vamos a ver que tenemos 1, 2, 3 corrientes saliendo de él. Por esa razón 0 corrientes entran y corriente B, corriente 6 y corriente 7 salen de él. Sustituimos y en este caso la corriente IB que está saliendo tiene un valor de menos 2 amperes. Y calculamos la corriente IC que será BC menos VB dividido o partido por R3. Y para la corriente I7 pues será VD menos VA partido por o dividido entre R4. Aquí está. Sustituimos los valores de las resistencias, pasamos este término constante de este lado y después aplicamos también la propiedad simétrica después de simplificar para que nos quede una ecuación de este tipo. Aquí observamos que tenemos pues una ecuación en la que sí están involucradas todas las variables o todas las incógnitas, que en este caso sería VA, BS y D. Entonces, si nos fijamos, nos resulta un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Pueden resolverlo directamente si tienen una calculadora científica que tenga capacidad para esto. Y si no, pues miren, lo que podemos hacer es partir de esta condición o de la ecuación del supernodo, despejamos el valor de VD y este valor de VD lo vamos a sustituir en las ecuaciones segunda y cuarta. Si nosotros sustituimos este valor del voltaje VD en estas ecuaciones, pues nos va a quedar algo más o menos como esto. Multiplicamos menos 0.25 por 12 y por VC, multiplicamos 0.25 por 12 y VC también en este caso, y nos damos cuenta que 0.25 por 12 es igual a menos 3, y 0.25 pues, por VC pues es 0.25 por VC. Menos 3 pasado al segundo miembro pues nos va a resultar en 4.5, y aquí 3 pasado al segundo miembro será menos 3, con 2 será menos 1. Ustedes con calma lo pueden hacer en casa para comprobarlo. Ya que hacemos esta simplificación, pues entonces nos resulta un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que es más común de resolver. Pueden utilizar el método de determinantes que se muestra en los videos 1, 2 y 3 de este mismo canal en la lista de reproducción, o directamente en algunas calculadoras científicas que resuelven sistemas de ecuaciones. Si tienen internet y pueden aprovechar para resolverlo en línea, pues también pueden hacerlo. Comprueben los resultados para el método de
3x3, perdón, para el sistema de 3x3 o para el sistema de 4x4, para que observen que los resultados son los mismos. Al resolver el sistema de ecuaciones nos resultan estos voltajes para cada uno de los nodos y se preguntarán, bueno, ¿y dónde quedó el voltaje 4 o el voltaje del nodo D? Pues regresamos a la condición donde VD es igual a 12 más VC, de tal manera que a VC simplemente le sumamos 12 voltios y automáticamente tenemos el cuarto de los voltajes o la cuarta de las incógnitas. Espero que esto satisfaga la pregunta que se hizo en aquel momento y que les sea de utilidad a los demás interesados en seguir aprendiendo circuitos eléctricos. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario. Por favor, compartan, den like, comenten y pues aquí estamos a sus órdenes para cualquier inquietud. Muchas gracias.